Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía anteriormente a la empezada del culto, amados hermanos, vamos a estar estudiando el capítulo 1 del libro de Filipenses. La próxima semana vamos a ver la disposición del apóstol Pablo para glorificar a Cristo con su vida, desde el versículo 21 al 26. Y el domingo de más arriba vamos a hablar, conforme a lo que el apóstol Pablo habla aquí en la Escritura, y hace un llamado, una exhortación a vivir en santidad. Pablo les pega el reto a los hermanos de Filipenses para que ellos puedan vivir en santidad. Y el último domingo más arriba, vamos a ver que Pablo también le habla a la iglesia y le hace un llamado, una exhortación a vivir una vida en compromiso. Amén. Así que hoy vamos a hablar sobre sus prisiones como medio de evangelización. Pablo, amados hermanos, y esto es una pregunta que nosotros debemos hacernos, quizás muchas veces con frecuencia, nosotros con cada día que pasa nosotros, vienen circunstancias en nuestras vidas, ¿no es cierto?, que muchas veces nos tiran, nos hacen caer, nos vencen, ¿no es cierto?, nos tiran al piso como personas que somos, nos desmotivan, ¿no es cierto? ¿Es así o no? Es así, amados hermanos. Pero el domingo pasado hablábamos sobre la madurez de un cristiano. Y hoy, amados hermanos, la madurez de una persona puede verse por cuán bien maneja las situaciones o las circunstancias que está pasando en su vida. El cristiano maduro, amados hermanos, maneja conforme a la Escritura y conforme a lo que Dios le establece a través de la Escritura, cómo llevar bien su vida ante las circunstancias. Cómo poder hacerle frente a las circunstancias. ¿No es cierto? Y hay una pregunta que debemos nosotros hacernos. Y la pregunta es para usted y la pregunta es para mí. ¿Cómo maneja usted las situaciones que le suceden a diario? ¿Se enoja? ¿Se entristece? ¿Alterca contra Dios? ¿Desea morirse? ¿Desea desaparecer de esta tierra? Son preguntas que muchas veces, o cosas que muchas veces vienen a nuestra mente. Deseos. Oye, ¿por qué pasa esto hoy? Mandarme a morir y a cambiar. ¿No es así? Y lo que un creyente, amados hermanos, debe hacer es aprender a vivir por encima de esas circunstancias, a aprender a vivir por encima de esas dificultades, aprender a vivir y a mantenerse, amados hermanos, en un estado en el cual me permita estar con relación con Dios. Y en vez de alejarme, acercarme más a Dios. Entonces, amados hermanos, el cristiano debe mantener su testimonio por Cristo fuerte, no débil, fuerte. Y el Señor me habla en esta noche. El cristiano debe tener su testimonio fuerte delante de la presencia del Señor y debe ser de una forma madura, no de una forma infantil. El apóstol Pablo le habla a los corintios y le dice, vosotros ya deberíais haber sido maestros. No le está hablando a personas nuevitas en el Evangelio, le está hablando a personas que llevan años y que nuevamente, por sus niñerías o por su forma de ser, tienen que volver a comer y a darle papilla de nuevo, para que puedan comprender y entender. Y eso es un proceso que se da siempre en la vida del cristiano. Y amados hermanos, el cristiano debe mantener su testimonio por Cristo de una manera fuerte, de una manera madura. Y este es el tema del pasaje de hoy. ¿Cuáles son las señales de un testigo o de un cristiano maduro? Y las vemos aquí, en esta palabra. El apóstol Pablo aquí testifica, amados hermanos, independiente de lo que él esté pasando, cómo es la vida de una persona madura en el Evangelio. Y leemos desde el versículo 12 al 14, amados hermanos, a modo de resumen, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todo lo demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Él testifica, amados hermanos, que independientemente de las circunstancias que esté pasando, el Evangelio es de motivación para otros, es de fortaleza para otros, a pesar de lo que estaba viviendo. Y vemos también, amados hermanos, que el apóstol Pablo no siente celos
no siente tampoco deseo ni un mérito alguno de llevarse todo el prestigio, de llevarse la gloria, sino que al contrario, amados hermanos, vemos al apóstol Pablo hablando como un hombre totalmente entregado al Evangelio de una manera que no le interesa si otros están por contienda, o otros están por división, u otros por amor. Lo único que le interesa como siervo de Cristo es que Cristo es predicado. Bendito sea el nombre del Señor. Y él posee, amados hermanos, una seguridad, una felicidad. En el versículo 19, amados hermanos, dice la palabra del Señor: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y para poder comprender lo que el apóstol Pablo está hablando, amados hermanos, vamos a entrar un poquito en lo que es el contexto de la Escritura. Un testigo maduro, amados hermanos, testifica del Evangelio independientemente de las circunstancias que esté pasando. Pero debo advertir algo, amados hermanos. Debemos entender que Pablo enfrentó circunstancias oscuras, ¿no es cierto? Él estaba en una condición de prisionero en Roma. Pablo estaba sufriendo en una cárcel, pasando hambre, pasando quizás enfermedad dentro de una cárcel. No había comodidad como la tenemos hoy en día. Pero estas oscuras circunstancias, amados hermanos, le golpearon a Pablo de tal modo, amados hermanos, que Pablo estaba esperando presentarse ahora a través de todo este encarcelamiento ante el tribunal, ¿no es cierto?, ante la Corte Suprema de Roma, porque prácticamente él enfrentaba un juicio ante Nerón. Posiblemente Pablo estaba esperando su juicio final. Y la muerte de Pablo, todos sabemos que Pablo murió decapitado. Entonces él habla desde una cárcel con sufrimiento, con tristeza, pero alentando a otros. Cuando ya en cualquier momento, cualquier minuto del día, lo sacan para decapitarlo. Entonces, amados hermanos, Pablo estaba esperando presentarse ante la Corte Suprema de Roma, y él enfrenta este juicio ante Nerón, el emperador romano, y prácticamente Pablo sabemos que era inocente, no había hecho nada malo. Pero, amados hermanos, sabemos que Pablo no había hecho nada que ocasionara su arresto, ni tampoco había hecho algo que afectara a otros solamente predicando el Evangelio, que no es nada malo, pero para ellos era malo. Cambiar sus hábitos, cambiar sus actitudes, cambiar su forma de vida pecaminosa a una vida en santidad. Por eso la palabra del Señor que dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, amados hermanos, ahí estaba él, como decimos los chilenos, dando la pelea, ¿no es cierto? Ahí estaba el apóstol Pablo sufriendo, ¿no es cierto? Habían dificultades, había hambre, había quizás golpes todos los días. Ya, Pablo, te toca la matutina y ven para acá, y un azote por aquí, un azote por allá, y así se mantenía el apóstol Pablo continuamente en la cárcel. Eso era lo que estaba viviendo el apóstol Pablo, y él debía, amados hermanos, esperar la llegada de los fiscales judíos con sus acusaciones, porque lo estaban acusando, y prácticamente a pesar de todo eso debemos entender que Pablo tenía privilegios. Una, porque tenía su propia casa alquilada, y otra, que él podía recibir amigos. Pero estos privilegios, amados hermanos, eran menores cuando se observa a fondo lo que es su sufrimiento. No son nada. Entonces, amados hermanos, a pesar de su condición como prisionero de Cristo, a pesar como en la condición en la que él estaba arriesgando prácticamente su vida dentro de una cárcel, predicando el Evangelio a otro, ¿no es cierto?, llevando a los pies de Cristo a pecadores, arriesgaba su vida en la sentencia que le esperaba, amados hermanos. Y a Pablo, amados hermanos, no le da lugar al desánimo. Ante toda esta circunstancia no le da lugar al desánimo. Él sabe para qué fue llamado, él sabe para qué fue apartado por el Señor. Primeramente, él sabe porque él fue llamado para llevar el Evangelio a los gentiles. Vemos lo que dice Hechos, si usted puede acompañarme. Hechos capítulo 9, versículo 15, dice la palabra del Señor. El Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y aquí se estaba dando esa situación. Y aparte, amados hermanos, también él fue llamado, y la tenía bien clara, que era para experimentar el sufrimiento, que era prácticamente el costo, el pago
por tener un compromiso con Dios. ¿Y dónde lo vemos eso? En Hechos capítulo 9, versículo 16, el versículo que sigue, dice la palabra del Señor, porque yo le mostraré, dice el Espíritu Santo, dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Y padecer es sinónimo de sufrir. Entonces Pablo tenía clara la película. Él no dijo como muchas veces nosotros escuchamos, no, si el Señor me llamó, me sacó de aquí, me sacó de acá para vivir en bendición. Pablo dijo, Dios me llamó para predicar el Evangelio a los gentiles y para saber cuánto fue el sufrimiento de Cristo por ellos. La pregunta, amados hermanos, es, ¿cómo estamos nosotros? Debemos examinarnos cada uno de nosotros con respecto a lo que el apóstol Pablo está hablando en esta carta. Entonces, amados hermanos, ambas cosas se estaban cumpliendo en su experiencia en este momento. Ambos llamados. Por tanto, amados hermanos, él, como apóstol de Jesucristo, tenía la evidencia suficiente en la cual, amados hermanos, su vida discurría conforme a la voluntad de Dios. No era llevado por sus formas o por sus deseos, sino solamente llevar a cabo el mandato que Dios le había mandado. Ir y predicar a los gentiles y sufrir por causa de Cristo. Esos son tus llamados. La pregunta es que muchas veces nosotros queremos llamados extras. Pero ¿cuántos de nosotros queremos sufrir por Cristo? Nadie quiere sufrir. Cualquiera quiere ser misionero, cualquiera quiere ser pastor, cualquiera quiere ser maestro, cualquiera quiere salir a la calle a predicar el Evangelio, pero nadie quiere pagar un precio. Y el apóstol Pablo, ante todas esas circunstancias, la tenía clarita. Dios me llamó para esto, y en esto me voy a enfocar. Amados hermanos, el apóstol Pablo veía todas las cosas, todas las circunstancias que él pasaba, todos los sufrimientos que él vivía, él los veía, amados hermanos, bajo la voluntad de Dios, bajo el llamado de Dios, bajo la providencia de Dios, con el único fin, amados hermanos, como él lo dice, a través del progreso del Evangelio. Y su prisión, lo que él está viviendo en prisión, amados hermanos, es el motivo de gozo para él, el sufrir por Cristo, el llegar a una cárcel, predicarle a otras personas, el que sea golpeado y azotado, para él era gozo. ¿Qué mentalidad? Puede sonar como un poco así como ilógico, pero no, amados hermanos. Era simplemente para que el progreso del Evangelio siguiera su rumbo, siguiera su camino, la palabra avanzara y no retrocediera. Y si había que sufrir, ahí estaba Pablo, peleando la buena batalla. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? Todos los días se nos presenta una dificultad, todos los días se nos presenta alguna tristeza que nos desanima, pero imitemos a Pablo. Él vivía con sus circunstancias por sobre ellas y para él era de gozo el sufrir por Cristo. Entonces, amados hermanos, cada vez, amados hermanos, que Pablo sufría, se gozaba. ¿Por qué? Porque es el modo, amados hermanos, en el cual podía alcanzar a otros en el Evangelio. Y si no hubiese sido de esa manera, Pablo no hubiese llegado a una cárcel, no hubiesen sido alcanzados los que estaban adentro. Quizás para morir, perpetuos, no lo sabemos. O quizás para alcanzar un imperio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todas las prisiones de Pablo, amados hermanos, recaen sobre su cabeza. Sobre la cabeza de este hombre que está esperando un juicio, que está esperando un final, ¿no es cierto? Para determinar si vive o muere, ¿o no? Y ahí, con la presión de todas las circunstancias, y quizá ante todas sus tribulaciones, amados hermanos, eran totalmente intensas, totalmente incómodas, totalmente desesperantes, prolongadas, no se acababan, siempre estaban allí. Pero, amados hermanos, Pablo no se queja, Pablo no cuestionaba a Dios, ni menos preguntaba el ¿por qué Dios? ¿Por qué Señor? No lloriqueaba ni tampoco murmuraba, no se quejaba, ni tampoco se rompió a pedazos, dándole lugar al desánimo, no queriendo servir más a Dios, viviendo una vida en desilusión, ni tampoco se desilusionó por estas circunstancias. Tampoco, amados hermanos, maldecía a Dios. Hoy he escuchado hay algunos cristianos que maldicen a Dios cuando les va mal. Se enojan con Dios cuando les va mal, o cuando están mal y disputan con Dios, como si Él tuviera la culpa. Amados hermanos, Pablo no deja de lado su fe por base a estas circunstancias. En ningún momento se echa a morir diciendo,
ya no puedo más, mejor me alejo de Cristo y dejo botado el Evangelio. No, amados hermanos, no vemos a Pablo, sino que el caso aquí es que la voluntad de Dios estaba en el corazón de Pablo. Y al estar la voluntad de Dios en su corazón, no había nada que le impidiera a él seguir gozoso, haciendo la voluntad del Señor. Y hermanos, ante todo esto, vemos también la otra parte de la iglesia. Vemos la parte de que quizás los filipenses también estaban inquietos por lo que Pablo estaba viviendo. Vemos que los filipenses afuera también quizás pensaban de una manera diferente con respecto a lo que el apóstol Pablo estaba viviendo. Había preocupación, habían alguna hipótesis por aquí y por allá, ¿no es cierto? Quizás alguno no entendía la razón del por qué Pablo estaba encarcelado. Quizás alguno estaba confundido, quizás otros se preguntaban por qué Dios permite esto, por qué Dios permite aquello, por qué Dios permite que el apóstol aquí, que el apóstol acá, o que sufra esto, que suframos esto otro. Quizás los filipenses, amados hermanos, se preguntaban y ellos decían, pero si el apóstol Pablo es hijo de Dios, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Quizás algunos se preguntaban. Quizás algunos llegaban hasta ese lugar. ¿Cómo es posible? Pablo era un hijo de Dios, un fiel servidor, un hombre de fe, un hombre, hermano, comprometido en la obra. ¿Cómo? ¿Por qué? Muchas preguntas quizás surgían con los hermanos que estaban afuera. Pero Pablo, amados hermanos, Pablo quiere que todos, tanto afuera como los de adentro, tengan un conocimiento. Y cuando me refiero a conocimiento, me estoy refiriendo a lo que Pablo está queriendo decir, tener clara la idea de la situación por la cual están pasando. Entender el por qué es necesario pasar por diferentes circunstancias. Entonces, amados hermanos, quizás había un desánimo en la iglesia. Quizás estaban siendo perseguidos. No lo sabemos. Pero Pablo, amados hermanos, quiere que todos tengan claro, en un conocimiento claro, la situación, por qué, el para qué, amados hermanos, y su pensamiento, el apóstol Pablo quería que ellos tuvieran un pensamiento correcto, no un pensamiento que los desviara ni los alejara de Dios. Entonces, amados hermanos, debemos hacernos una pregunta. ¿Usted tiene un pensamiento claro de las situaciones que usted vive? ¿Usted tiene un conocimiento claro de lo que usted está pasando cada día? ¿Piensa correctamente ante Dios cuando sufre alguna dificultad? Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que los hermanos de Filipo comprendan. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando esto otro? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué vivo separación? ¿Por qué vivo lucha? ¿Por qué vivo enfermedad? El apóstol Pablo quería que ellos tuvieran un pensamiento claro y entendieran que era la voluntad de Dios. Él desea, amados hermanos, que todos conozcan las cosas referentes a Él. Él dice, estas cosas que me han sucedido, estas cosas que me han redundado para bien, dice el apóstol Pablo. Hermano, es posible que en esta frase se esté refiriendo no solo a lo que estaba ocurriendo en Roma, sino a todos los sucesos sucedidos desde antes en el templo en Jerusalén, cuando partió el apóstol Pablo en su ministerio. Entonces, amados hermanos, Pablo no habla tanto de sus circunstancias. Pablo no habla tanto ni tampoco quiere que los hermanos sepan que él era latigado quizá 5 veces al día, o que lo dejaban sin comer, o que sufría. No, él no habla de sus circunstancias, sino de su ministerio en el Evangelio. De lo único que habla. Amados hermanos, no tenía interés en que supiesen qué le estaba ocurriendo a él como persona, ni cuáles eran sus necesidades básicas, ni sus sufrimientos, sino que él vinculaba, amados hermanos, todo en su vida al cumplimiento de la misión que le había sido encomendada. Todo lo que estoy viviendo es por mi llamado. Todo lo que estoy sufriendo es por causa de Cristo. El apóstol Pablo tenía claro, amados hermanos, de que al momento de llevar el Evangelio a todos los lugares, él sufriría penalidades como buen siervo de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, la prisión de Pablo no era una casualidad, no era tampoco un lugar donde pasar el tiempo, ¿no? No era un lugar donde se lo mantenían alejado, ni ahí botado y solo. Quizás estaba así, pero amados hermanos, no era una casualidad llegar a una cárcel. ¿Cuánta gente hay dentro de una cárcel?
La prisión de Pablo no era una casualidad, hermanos, sino que era un resultado de un plan divino que Dios tenía con el apóstol Pablo. Ya que él no era un prisionero de César ni de Roma, era un prisionero de Cristo, era esclavo de Cristo. Y todo esto, Pablo dice, han redundado más para bien, para el progreso del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Todas las cosas que me han sucedido, sean buenas o sean malas, han redundado para bien, para el progreso del Evangelio. Su testimonio, su circunstancia, su estado no era un estorbo para la predicación. Muchas veces nosotros tenemos problemas y son estorbos para la predicación. Porque tenemos problemas y no queremos predicar. Nos amurramos. No quiero ir a la iglesia. No quiero buscar de Dios. Me enojo. Pero las circunstancias de Pablo no le impidieron que el Evangelio progresara. Sino que, amados hermanos, fue un modo de cómo Dios en su providencia extendía el mensaje del Evangelio para alcanzar a otros con el mensaje de salvación. El comentarista Hendrickson, en base a este versículo, él dice, las piedras de tropiezo puestas por Satanás para obstaculizar y detener la marcha del Evangelio se convirtieron en escalones hacia una mejor comprensión de la verdad redentoria y hacia una mayor valentía al defenderla. O sea, todas las circunstancias que el apóstol Pablo estaba pasando, que quizás fueron piedras de tropiezo que el diablo puso para que tropezara, para que cayera, en vez de tropezar le fueron como un escalón para que el apóstol Pablo siguiera avanzando y el Evangelio siguiera progresando. Y muchas veces pasa con nosotros, amados hermanos, que cuando viene una dificultad, esa piedra de tropiezo, en vez de servirnos o tener clara, amados hermanos, si tuviéramos el concepto claro de que Dios tiene un propósito con cada cosa que nos sucede, entenderíamos y no andaríamos tropezándonos. No nos echaríamos a morir, sino que al contrario, pasé esto, me sirve para esto. ¿Se acuerda usted la experiencia que le contaba de una mujer que le dijo a su pastor, pastor, yo quiero que la palabra del Señor se haga vida en mi corazón, y yo le pedí al Señor que este versículo bíblico de Filipenses me sirviera a mí y fuera de motivo para mi vida, y terminó en un hospital quejándose? Entonces muchas veces, amados hermanos, no comprendemos el llegar a un hospital. Claro, Dios te lleva por una enfermedad, pero ¿quién está en el hospital? ¿Quién más está? ¿O estás solo? ¿Cuánta gente más hay para alcanzar con el mensaje? Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. En el plan de Dios fue apresado, fue arrestado, tan solamente para llevar el mensaje a los convictos que estaban dentro de una cárcel. Hermano amado, los caminos de Dios son muchas veces incomprensibles. Muchas veces los caminos de Dios no vamos a ser capaces, amados hermanos, de entenderlos. ¿Sabe por qué? Porque hay una razón, de que son más altos que nuestros caminos. O sea, quiere decir que son más gloriosos, de mayor dimensión que los del hombre. Y su pensamiento, el pensamiento de Dios, es infinitamente mayor al de nosotros. Alguien puede leer Isaías 55, versículo 8 al 9. Allí nos habla claramente la palabra del Señor con respecto a lo que estamos hablando. ¿Alguien lo encontró? Amén. 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos de los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Wow, nuestros pensamientos, amados hermanos, no están conformes a los pensamientos de Dios. Es por eso que cada momento en que nosotros pasamos una dificultad, la respuesta no está en nuestro pensamiento, está en los pensamientos de Dios. En nuestro pensamiento la respuesta está el quejarse, el llorar, el apartarse, el darle lugar a la duda, el darle lugar al desánimo. Pero en el pensamiento de Dios es para quizás alcanzar a otro, o que otros sean alcanzados, o que a través de tu enfermedad, de tu dolor, de tu aflicción que tú estés pasando, Dios te vaya moldeando y tú vayas creciendo. Y eso, amados hermanos, nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Por eso el apóstol Pablo quería que ellos tuvieran un conocimiento claro de lo que él estaba viviendo en una cárcel. Solamente para entender que la voluntad de Dios hace como Él quiere, según los propósitos que Él quiere para nuestra vida, con un bien, no con un mal. El mensajero de Cristo estaba preso, pero el mensaje de la cruz no estaba preso. El mensajero estaba detrás de barrotes, encarcelado, quizás azotado, golpeado.
con sus ojos llorosos, hambrientos. Pero la palabra no estaba presa. Amados hermanos, la cruz, nosotros vemos la cruz y el mundo quizás la ve como una derrota. Nosotros vemos la cruz, amados hermanos, y es una aparenta derrota, ¿no es cierto? Como que, derrotaron a Cristo en la cruz. Mira tú, tu Dios está colgado en la cruz del Calvario. Pero, amados hermanos, la cruz abrió la más gloriosa y definitiva experiencia de victoria. El hecho de que Cristo, y lógicamente para el mundo, piense que está colgado en una cruz, que fue vencido en la cruz del Calvario por Satanás el diablo, es mentira. Nosotros lo vemos como derrota. El mundo lo ve como derrota. Vemos nuestras dificultades como caídas, como derrota. Pero es una puerta totalmente gloriosa, definitiva, a una puerta, amados hermanos, y a una experiencia llamada victoria. ¿Cuántos he escuchado de ustedes? Yo caminaré, pelearé esta batalla. Amados hermanos, tras de toda dificultad, tras de todo pesar, hay una victoria. Aparentemente se ve como que usted está por el piso. Aparentemente eso lo hace ver a usted y lo hace sentir como que está totalmente destruido. Pero cuando está abajo, gloria al Señor, se manifiesta la mano gloriosa del Señor. Y es allí donde el hombre y la mujer es exaltada por la mano poderosa de Dios. Porque es necesario, dijo el apóstol, que yo mengüe. ¿Para qué? Para que Él crezca. Mire lo que dice el versículo 13, dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo, amados hermanos, utilizó sus oscuras circunstancias, Pablo utilizó sus penosas circunstancias quizás para otros, para solamente difundir el Evangelio. Pablo se veía como un prisionero de Cristo. Él lo dice en Hechos capítulo 28, versículo 20, dice él: por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Y en Efesios capítulo 6, versículo 20, se denomina él, el apóstol Pablo, se denomina como embajador de cadenas. Gloria a Dios. Y aquí, amados hermanos, en esta palabra se emplea la palabra alusis. Alusis era una cadena, amados hermanos, en aquel tiempo una cadena cortita. Hoy nosotros la conocemos como la esposa, ¿no es cierto? En ese tiempo se llamaban alusis, y el alusis era una cadena corta, amado hermano, que mantenía a un prisionero atado de la muñeca de un guardián para evitar que escapara. Imagínese, amado hermano. El apóstol Pablo estaba atado día y noche a un guardián romano más de 2 años. La pregunta que yo les tengo a ustedes esta noche: ¿qué piensa usted que Pablo hablaba con esos romanos? ¿Qué piensa usted que Pablo les contaba a los romanos? Oye, ¿cómo la pasaste el día? ¿No? ¿Qué cree usted que Pablo hablaba con ellos? De Cristo, del Evangelio glorioso. Él dice: las cosas que me han sucedido, sean buenas, sean malas, han resultado más bien para el progreso del Evangelio. Todos habían llegado a conocer a Pablo, ¿no es cierto? Todos sabían de que Pablo no era un delincuente. Todos sabían que Pablo no era un delincuente, no era un ladrón. Todos sabían, amados hermanos, que él no había cometido ningún delito o por cosas políticas, sino, amados hermanos, por causa de ser un fiel seguidor de Jesucristo. Y, amados hermanos, estos guardianes eran guardianes de un preso único, y este preso único era extraordinario, porque portaba con la libertad que aparentemente en una cárcel no se ve, pero en el espíritu se ve. Estos guardianes eran guardianes de un preso único. Pablo, amados hermanos, pudo anunciar a Cristo a los guardianes, a los guardias pretorianos, que durante 2 años estuvieron continuamente turnándose para resguardar
a Pablo, continuamente a su lado. Y yo creo que el apóstol Pablo en ningún momento se quedó callado. En ningún momento se quedó callado. Y no solo oyeron estos hablar de Cristo, sino que, amados hermanos, muchos de ellos creyeron en Cristo y se convirtieron. Mire lo que dice aquí mismo en Filipenses capítulo 4, versículo 22, dice la palabra del Señor: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Quién eran estos? Los guardias, los romanos. ¿Se da cuenta que la circunstancia en la cual Pablo tuvo que pasar redundó bien para que otros alcanzaran salvación? Y es así como históricamente se derroca, ¿o no, hermano René?, el imperio romano. No hubo necesidad de empuñar una espada y luchar con centenares de soldados, ni hacer guerras entre países, sino que tan solamente anunciar un evangelio santo, puro, inmaculado, donde hay paz, donde hay comunión, donde hay un orden, donde hay un cambio de vida, un cambio de mentalidad, hizo que todo un imperio cayera. Y no necesitaron de millones de personas, un solo hombre en una cárcel. ¿Cuán grande es el poder de Dios, hermanos? ¿Cuán grande es el poder de Dios? Amados hermanos, el apóstol Pablo, predicó el evangelio, habló de Cristo. Quizás muchos escucharon de Cristo, muchos se convirtieron. Estos guardias, amados hermanos, estaban con él. Fue apresado el apóstol Pablo, pero la palabra de Dios no estaba presa en él. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las prisiones de Pablo, amados hermanos, se habían convertido en un púlpito. ¿Para qué? Para proclamar el evangelio de la gracia. Hermano, sufrir por la causa de la justicia es una bienaventuranza. Cuando usted sufre por causa del evangelio, es una bienaventuranza. Siéntase usted bienaventurado cuando llore. Siéntase bienaventurado cuando sea vituperiado por causa de Cristo. Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y no se refiere a pobreza económica. Un pobre en espíritu en el Antiguo Testamento era aquel que, no teniendo nada, reconocía en su corazón que necesitaba de un Salvador, que necesitaba de alguien que le ayudara, no económicamente. Cuando la palabra del Señor, porque muchas veces se malinterpreta diciendo: pobre, que el hermanito es humilde, o que es pobre, hermanito. No, hermanos. Cuando habla bienaventurados los pobres en espíritu, está hablando de una persona que reconoce que es pecador y que necesita de alguien mayor. Sufrir por causa de la justicia es una bienaventuranza, no un problema personal. Nunca, amados hermanos, nunca debemos dejar que la circunstancia que usted esté pasando, que su vida, su familia esté pasando, nunca debe usted dejar que esas circunstancias nos depriman. Y el Señor me está hablando en esta noche. ¿Y a usted? Nunca debemos dejar que venzan nuestro testimonio por Cristo. Nunca debemos dejar, amados hermanos, no importa de qué se trate, firme en el evangelio. Amados hermanos, ya sea en persecución, ya sea que usted se encuentre en bancarrota, que no tenga para la comida, ya sea que usted quizás esté en una cárcel, quizás haya sufrido un accidente, quizás haya pecado. Amados hermanos, quizás la edad, porque hoy en día algunos se desaniman porque son más viejitos. Pasa, ¿no? ¿O no? Algunos se desaniman porque ya los años pasaron. Por pérdida financiera, rechazo, pobreza, divorcio, enfermedad. El apóstol nunca miró sus circunstancias, sino que él miró a Cristo. Amados hermanos, y el avance de tan solamente mirar a Cristo, el avance, amados hermanos, del evangelio, produjo, amados hermanos, que a él le trajera gozo en vez de tristeza, alegría en vez de tristeza, y la completa satisfacción que él necesitaba. Él no necesitaba una mejor comodidad en la cárcel, él no necesitaba que sus heridas estuvieran sanadas y que su cuerpo estuviera bien. Él necesitaba el gozo de que otros estaban recibiendo del mensaje de Cristo. Y eso le traía gozo.
porque a pesar de lo que él vivió, de lo que él estuvo pasando, nunca se echó a morir, nunca perdió la esperanza. ¿Cómo estamos nosotros? Examinemos nuestro corazón. Si estamos viviendo para Cristo, debemos saber, amados hermanos, que Dios controla nuestra vida. ¿O no es así? Sí, amados hermanos. Él nos fortalecerá. ¿Para qué? Para que podamos soportar cualquier circunstancia que caiga sobre nosotros. Solamente de Él. Fuera de Él, amado hermano, amada hermana, usted está perdida. No hay solución para su problema. Y no estoy predicando un evangelio de prosperidad, de que ven al Señor y el Señor va a sanar tu problema o va a cambiar tu situación. ¡No! Hay una situación mucho mejor que la terrenal. Y es tener vida eterna, salvación con Cristo. Dios puede bendecir económicamente a una persona, sí. Él es soberano. Pero no es lo más importante para el hombre. Amados hermanos, debemos usar las circunstancias que estemos pasando, las penas que estemos pasando, quizá los deprimientes que estemos pasando, amados hermanos, debemos ocuparlos, amados hermanos, para dar testimonio del poder salvador de Cristo, de la esperanza eterna que Él da, del perdón de vivir para siempre. Si hemos pecado, si hemos fallado, debemos arrepentirnos y volver a la tarea de dar testimonio. Amados hermanos, todo debe ser hecho por Cristo, porque Él lo vale. ¿O no lo vale? Lo vale. El sacrificio de Cristo en la cruz. Amado hermano, sus circunstancias pueden hacer que otros no vengan a Cristo, que otros no encuentren la esperanza, porque muchas veces andamos mal. Hay gente, no, para ir a la iglesia, mira cómo estás tú. No, gracias, para buscar de Dios, no. Ocupemos nuestras circunstancias que estemos viviendo. Confiemos en Cristo. Confiemos en el Señor, amados hermanos. Porque Él lo vale. Él lo vale. Mire lo que dice el versículo 14. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra del Señor. O sea, amados hermanos, debemos dejar claro que la prisión de Pablo no es tan solo un motivo para extender el evangelio y alcanzar a otros, sino para servir de estímulo, de motivación a los creyentes para un mayor compromiso con Dios. O sea, quiere decir que los filipenses algunos estaban desanimados. Y al ver lo que Pablo estaba viviendo por Cristo y a ver el denuedo y el testimonio que el apóstol Pablo daba por Cristo, ¡wow! No, yo quiero ser un fiel servidor de Cristo. Y si tengo que sufrir, tengo que sufrir. Y eso lo motivaba no tan solo a tener un compromiso en la iglesia, sino a que tener un compromiso mayor con Dios. Estaban quizás dudosos, quizás estaban incómodos, ya que, amados hermanos, en aquel tiempo había persecución y lo peor estaba por comenzar. Pero Pablo les anima. Estaban desanimados, pero Pablo les anima a que vean su vida, su testimonio y entiendan que sus circunstancias son de bendición, porque al final de todo es un propósito divino en el cual Dios nos hace partícipe. El hecho de que Dios lo lleva a un proceso de enfermedad, a un proceso de angustia. Primeramente, usted está participando en un plan divino de Dios. ¿Va a tener tristeza? Sí. ¿Va a tener desánimo? Sí. Pero usted debe entender que hay un propósito. Y es divino. Dios nunca va a dejar que usted se pierda. Dios nunca va a permitir que usted se pierda. Porque Él no es hombre para mentir. Lo que Él dio no lo puede quitar. Tendría que Cristo morir cada vez que nosotros pecamos para ser salvos de nuevo. Hay una seguridad y el apóstol Pablo habla de esa seguridad. Él dice, yo sé que el que comenzó la obra en vosotros la terminará. Había una seguridad de salvación, él sabía, entendía porque sabía en quién había creído. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, el versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Y aquí el apóstol Pablo habla de dos formas en las cuales los creyentes predican el evangelio en Roma.
La primera es negativa, ya que lo hacen por contienda, por envidia. Y el apóstol, amados hermanos, no está refiriéndose, amados hermanos, a los judaizantes, sino que se está refiriendo a cristianos que predican el evangelio por contienda. Hay un cambio rotundo en la imagen. Pasamos de las circunstancias a pasar a una circunstancia incómoda. Pablo no se refería a esos judíos legalistas, sino que a cristianos, personas, amados hermanos, como tú y yo, en la iglesia que se sienten incómodos por la presencia de Pablo en Roma. Pablo estaba en Roma, pero habían unos que estaban incómodos porque sabían que en Pablo había una bendición grande. Era apóstol, había una autoridad. Y eso les incomodaba, amados hermanos, a estos hermanos. Eran hermanos carnales porque la palabra del Señor nos habla en Romanos capítulo 1, versículo 9 y en Gálatas 5, 20. Y nos dice, amados hermanos, que habían contienda y habían divisiones. Y que esas prácticamente son dos obras de la carne. Automáticamente el apóstol Pablo no nombra con nombre y apellido a decir, no, están de la carne. No, dice que estos están envidiosos y están contenciosos. Y eso automáticamente les dice a los filipenses, pónganse alerta porque estos andan en la carne. Porque son dos obras de la carne. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y estos quizás, amados hermanos, eran ministros, eran maestros, predicaban en la metrópoli, ahí en Roma, en el lugar, ¿no es cierto? Pero en vez de apoyar a Pablo con los hermanos de Filipo, hablaban de su contra, hablaban de él, con la esperanza de silenciar la influencia, queriendo quitárselo de encima. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 16, él dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Sino que no todos los predicadores de Roma se oponían a Pablo. Amados hermanos, algunos predicaban a Cristo por amor, dice la palabra del Señor, no buscando el provecho personal, sino el bien de los perdidos. Y hermanos, una voluntad buena es solo aquella que ha sido activada por Dios mismo. ¿Sabe por qué o no? Porque Él dice que Él pone el querer como el hacer, es su buena voluntad. No lo activas tú, no lo activo yo. Eso lo da Dios en el poder del Espíritu Santo. La voluntad humana, amados hermanos, es siempre contraria a la divina. Es siempre contraria, amados hermanos, de manera que la buena voluntad solo es comprensible y solamente es posible cuando es una conducta conducida totalmente por Dios. Y debemos preguntarnos en esta noche, ¿nuestra voluntad está en las manos de Dios? ¿Mi voluntad está en las manos de Dios? Quiero hacer el bien, pero la carne me lo impide. Pero tampoco es una excusa, sino que, amados hermanos, Dios pone el querer como el hacer de su buena voluntad. ¿Y cómo? El apóstol Pablo dice, a través de la suministración del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, debemos entender que ante toda circunstancia, que ante todo malestar, que ante todo sufrimiento, ante todo, amados hermanos, Pablo quiere hacer entenderle a los filipenses y a nosotros en esta noche que la meta de toda esa circunstancia es de glorificar a Cristo y avanzar en pos del Señor junto con la gente que está dispuesta a pagar el precio. ¿Quiere pagar usted el precio? Poco, amén. Estas circunstancias nos tienen que llevar a glorificar a Cristo. Quizás en estos momentos vienen muchas preguntas a su mente. No me calza, es que pasa esto, es que yo viví esto, es que me hicieron esto, es que yo estoy pasando por esto. No me calza, es que estás pensando con tu mente y no estás viendo los pensamientos que Dios tiene a través de eso para bendecir tu vida, hermano. Estás mirando con la vista humana, con la vista carnal, pero tú no conoces los caminos de Dios que son mucho más altos que los tuyos, que son más gloriosos que la gloria que puedas alcanzar acá por obras. La meta, amados hermanos, de estos envidiosos y contenciosos era de ganarse adeptos, seguidores. Ellos, en vez de preguntar, ¿has depositado tu fe en Jesús? ¿Recibe a Cristo en tu corazón? Preguntaban, ¿de qué lado estáis? ¿De Pablo o de nosotros? Qué terrible, ¿no? Desafortunadamente, amados hermanos, esa clase de política religiosa, de que o eres del pastor o eres de acá, o eres de IDJ o eres de allá,
Esa clase política religiosa, amados hermanos, se ve hoy en día en muchas iglesias. ¿Con cuánta frecuencia se ha repetido esta escena, hermano? ¿Cuánto la están repitiendo ahora mismo entre nosotros? ¿Cuántos creyentes y trabajadores cristianos están celosos y envidiosos? Quizás de la posición de otra persona, de la atención, que a esta hermanita la atienden más que a mí, o a esta hermana la apoyan más que a mí. ¿Cuántos de nosotros empezamos a cuestionar y a hablar en contra de los líderes, de los hermanos, de las hermanas, incluso del pastor en voz baja, en forma de chisme, murmuración, hablando en contra? Amado hermano, la gente que practica esta clase de vida debe darse cuenta que no es un avance del Evangelio y que solo se daña a sí mismo. El creyente que tiene una mente sencilla, amados hermanos, mira a sus críticos como una oportunidad para, como dice el apóstol Pablo, un progreso del Evangelio. Dios quiera que nosotros seamos como estos que predican por amor, no por envidia, sino que por amor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, porque a pesar de que eran de la iglesia, a pesar de que conocían el Evangelio, querían añadir tristeza a las prisiones de Pablo. Estos, amados hermanos, que predicaban por envidia no buscaban la gloria de Dios, sino que buscaban la gloria de ellos. Y la idea de todo esto era añadir aflicción a Pablo. Hermano, una característica principal de tales personas era, amados hermanos, que las obras de los tales era insinceridad. O sea, no eran sinceros, sino que era gente que ocultaba motivos, pensamientos impuros con una careta, con una apariencia de sinceridad, verdaderos hipócritas que intentaban seducir a otros con un modo de actuar, con su forma de ser, aparentaban un compromiso de servicio al Señor, cuando lo que hacían era servirse a ellos mismos y sus intereses. La pregunta para nosotros hoy, amados hermanos, como aplicación de lo que Pablo está hablando, de lo que estaba pasando en ese tiempo y lo que pasa hoy en día, amados hermanos, es ¿cómo estamos nosotros? Muchas veces decimos entre nosotros, no, si yo estoy para servir, yo quiero servir. Y lo he escuchado aquí muchas veces, pero no se han visto. Escucho, ánimo, hay que seguir adelante. Y después, si no nos sirven, no sirvo. Es como un pensamiento egoísta. Tienen que servirme para servir. Y pensaban añadir aflicciones a las cárceles de Pablo. Amados hermanos, usted tiene que entender, conforme a lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipos, todas estas circunstancias que estaban pasando, lo único que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia, debemos apoyarnos unos con otros. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. El Señor no quiere grandes ministerios, ni grandes nombres o grandes seguidores de nosotros. Lo que Él quiere es fidelidad. Solamente fidelidad en el ministerio para la cual Él nos ha llamado. Por lo tanto, amados hermanos, seamos fieles y apoyémonos a todos, con todos. Debemos entender que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que Él crezca y que yo mengüe. Pero nos cuesta entender eso. Mire lo que dice el versículo 18. Dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por contexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Y aquí notorio, amados hermanos, el corazón de Pablo, la cual se encontraba en distintas situaciones, pasando él en su ministerio, en su vida, pero ninguna le dio para que él desistiera, para que él se apartara, para que él se alejara de Dios, para que él cayera de Dios. Lo que a Pablo le importaba no era el modo de cómo estaban predicando, ni las intenciones de algunos, pensando traer aflicción a mis prisiones, dice el apóstol Pablo, como que, no me interesa, dice el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo está viendo, amados hermanos, es un modo correcto o incorrecto. Cristo era predicado. Sea como sea, Cristo era predicado. Y todo eso, amados hermanos, servía de motivo de gozo para el apóstol. Los que predicaban el Evangelio por envidia y ambición, amados hermanos, pensaban aumentar las aflicciones de Pablo, pero los que realmente aumentó, amados hermanos, no eran las aflicciones, aumentó el gozo. Amados hermanos,
Satanás buscaba amargar los días de Pablo en el espíritu. Satanás buscaba la forma de hacerlo caer, de que él desistiera. Pero el espíritu superaba todo propósito diabólico, amados hermanos, produciendo en la intimidad con Dios un gozo. ¿Cómo está nuestra intimidad con Dios? Es allí donde Dios da claridad. Es allí, amados hermanos, donde la visión se sale ese paño que nubla la vista. Y uno empieza a ver las cosas más claras y empieza a entender los propósitos del por qué. Pero mientras no haya relación con Dios, olvídate. Vas a seguir pensando que Dios tiene la culpa. Vas a seguir preguntando el por qué. Porque no has comprendido que tus pensamientos son tan pequeños que los pensamientos de Dios siempre van para un bien, nunca para un mal, porque si no, Dios sería un injusto. La liberación de todo esto, amados hermanos, de toda esta circunstancia, el apóstol Pablo lo deja claro en el versículo 19. Mire lo que dice el versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. La oración. Venimos hablando todos estos domingos de la oración. ¿Se han fijado, no? El apóstol Pablo en ningún momento deja de orar. Está sufriendo, ¿no es cierto?, diferentes angustias, necesidades, pero nunca deja de orar. Y eso es como que, hey, dense cuenta que estoy orando, dice el apóstol Pablo. La oración es la clave de todo esto. La oración es la clave de mi gozo. Pero al parecer, dice el apóstol Pablo, a ustedes no están orando porque les ha traído pura aflicción mi estado. Por eso el apóstol Pablo replica las palabras diciendo, piensan traer a mis prisiones tristezas, pero no es así porque estoy gozoso. Entonces, amados hermanos, la oración es importante, ¿no es cierto? Es importante, amados hermanos. La oración es como esa llave que a nosotros nos permite abrir una puerta para hacer frente a todas esas circunstancias que nos ahogan, que nos tiran como ahí y queremos explotar, amados hermanos. Debemos vivir nuestras circunstancias en la oración de rodillas. Cuando usted tenga un problema, vaya a los pies de Cristo. Cuando usted tenga dificultades, vaya a los pies de Cristo. Porque eso va a traer a su vida, quizás no la solución, pero le va a traer paz, le va a traer gozo, le va a traer descanso. Y cuando Dios quiera, en su sano propósito, en su sana voluntad, Él dará respuesta. La oración de los creyentes en Filipo es eficaz, como dice el apóstol Santiago. Santiago 5:16. ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien puede buscar Santiago 5:16 rápidamente? Habla de una oración, amados hermanos, hecha con fe, elevada a Dios por personas con vidas que prácticamente se desarrollan y moldean bajo la voluntad de Dios. La pregunta es para nosotros, amados hermanos, en la oración, ¿nosotros dejamos que Dios nos moldee? ¿Nuestra oración es con fe? ¿Dejamos que nos moldee el Señor con nuestras circunstancias o alegamos y altercamos? Santiago 5:16, rapidito. Amén. Confesaos vuestras ofensas uno a otro y orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Wow. Es una oración, como dije anteriormente, una oración con fe, una oración elevada a Dios por personas, amados hermanos, con vidas que se desarrollan y que se moldean y se dejan moldear bajo la voluntad de Dios. Y este modelo de oración, este tipo de oración, amados hermanos, es una oración, amados hermanos, que era un medio poderoso, era un medio eficaz ante el trono de Dios. Es decir, eran oraciones, amados hermanos, que tenían fuerza. Eran oraciones que iban con fuerza ante el Señor. No por quienes las elevan o por quienes las oran, sino por las promesas divinas, amados hermanos, divinas en relación con la oración. Hay muchas promesas en la Biblia, promesas divinas que vienen a través de la oración. Y nosotros las pasamos por alto. Las peticiones de sencillos creyentes tienen, amados hermanos, la posibilidad de torcer las intenciones del maligno. Tienen también el poder, amados hermanos, para frenar a sus instrumentos contra la vida y la vida de Pablo. Por eso Pablo está confiado. Pablo no desconfía de lo que va a pasar fuera, estando él o no estando él, porque él sabe en quién ha creído. Y él dice, yo sé en quién he creído.
Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice el versículo 20, dice la palabra del Señor, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Tenía pachorra el apóstol Pablo, ¿no? La tenía, amados hermanos. Y esto equivale aquí, amados hermanos, a mantenerse firme, cueste lo que cueste. Pablo estaba dispuesto a morir antes de negar a Cristo. Él prefería morir antes de negar a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo se obtiene todo eso, amados hermanos? Él habla sobre la suministración del Espíritu. En el verso anterior que leíamos, hermanos, le asistía el Espíritu Santo para una vida de fidelidad, para una vida de gozo ante cualquier circunstancia. Hermanos, cualquier cosa en la vida cristiana tiene como objetivo de glorificar a Dios, como lo dice el apóstol. ¿Dónde? Vaya conmigo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice la palabra del Señor. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo, viendo todo eso, él dice, amados hermanos, no seré avergonzado, sino que con toda confianza, creyendo en aquel que un día me llamó, aquel que un día me hizo un llamado, me sacó de donde nada valía, creyendo en él, confiando en él, dice el apóstol Pablo, no seré avergonzado, no seré entorpecido, ni tampoco seré arruinado. Y no estoy promoviendo un evangelio de superación, por si acaso, sino que estoy hablando lo que el apóstol Pablo dice conforme a la Escritura, que conforme a mi anhelo y a mi esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Pablo nunca dejó de confiar. Eso lo deja tachado aquí. Él dice, como siempre. Ahora yo le pregunto a usted, amado hermano, en esta noche, hemos pasado dificultades, hemos pasado angustia. ¿Ha desistido? Algunos sí, pero Pablo dice, como siempre. ¿Y qué nos está hablando el Señor en esta noche? Hay que tener confianza para que podamos decir, como siempre lo he hecho, Señor. He acudido a ti en medio de la angustia, como siempre lo he hecho. He llegado delante de tus plantas, Señor, porque sé que tú eres la única llave. Porque sé que tú eres el único camino. Porque sé que eres el único que puede sacarme de esto que estoy pasando, que estoy viviendo. Como siempre, Señor, lo he hecho. Y no seré avergonzado porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Como siempre lo he hecho, Señor. Dice el apóstol Pablo. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y les voy a adelantar lo que el apóstol Pablo dice para finalizar. Él dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Tremendo, ¿no? Ayúdenos el Señor a poder imitar a este varón de fe. Ayúdenos el Señor a poder tener confianza. Dios nos bendiga, amados hermanos. Este es el mensaje. Le invito a orar en el nombre del Señor.